Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel. Bueno, y a esta hora vamos a conversar con una figura que fue antagónica, ¿verdad?, con el alcalde Miguel Romero por razón de su intención de convertirse en alcalde bajo el pasado proceso electoral. Se trata de Manuel Natal del Movimiento Victoria Ciudadana y le damos los buenos días, el coordinador general de ese movimiento. Buenos días, Natal, ¿cómo está? Bien, buen día, Julio, buen día a todo tu público Radio Escucha, un placer estar contigo. Gracias por acompañarnos. Bueno, como consecuencia de esta información revelada o difundida ayer por las noticias, el Movimiento Victoria Ciudadana ha recordado que esto ya había sido divulgado precisamente por integrantes del movimiento, ¿cierto? Cierto, tanto durante el proceso de la campaña electoral del 2020 como posterior al proceso, cuando sale a relucir toda la información relacionada a esta compañía y a otros municipios en donde ya se ha confirmado los esquemas de corrupción que existían. Es interesante, Julio, que las expresiones escritas del señor Miguel Romero, todas pueden ser ciertas, pero ninguna atiende los señalamientos que están en cuestión, porque los señalamientos que están en cuestión no tienen que ver con que si la compañía tiene en el presente contratos con el municipio, no tiene que ver con que si cometió actos de ilegalidad en el presente en la administración municipal actual. Tiene todo que ver con acciones que ocurrieron durante el tiempo en que era senador por el distrito de San Juan, que era candidato a la alcaldía del municipio de San Juan, y que en ese entonces decía que con fondos privados utilizaba los mismos para hacer ejercicios de bacheo, de reparación de carreteras en el municipio de San Juan. Recordarás que durante ese periodo de tiempo, el entonces senador no daba recursos para el municipio de San Juan a hacer el trabajo, pero él tenía los recursos supuestamente de manera privada para hacerlo él como parte de su campaña. La compañía que hacía ese trabajo de bacheo para el entonces candidato Miguel Romero era precisamente JR Asphalt, la compañía que hoy está en el centro de todas las controversias relacionadas al tema de los asfaltos en el municipio. Y curiosamente, Julio, cuando nuestro coordinador distrital, el compañero Joel Vázquez, hace las denuncias en diciembre del 2021 y publica las fotos que el propio Romero había publicado en sus páginas en ese momento, el entonces senador Romero, actual persona que lidera el municipio de San Juan, removió de todas sus plataformas sociales las publicaciones de aquel entonces. La pregunta que entonces tiene que contestar Miguel Romero es cuál es su relación o fue su relación con JR Asphalt, si esa relación, cómo se pagó por ese asfalto o ese bacheo que se hizo en las distintas comunidades de San Juan, si se pagó con fondos privados, con fondos de su campaña, si fue un donativo de JR Asphalt o alguno de los miembros de la compañía, si ese donativo fue informado en la oficina del Contralor Electoral, y si se llegó a algún tipo de acuerdo, de compromiso, de que hoy tú me ayudas para que cuando yo llegue a la alcaldía luego, yo te voy a ayudar a ti. Que se sepa, JR Asphalt en la actualidad tiene algún contrato con el municipio de San Juan. No tiene ningún contrato con el municipio de San Juan, Julio, porque salió a relucir la controversia de que estaban involucradas en otros municipios y luego de haber participado en una reunión de presubasta, al final que se da en el contexto de que salió la información pública de que estaban siendo investigados, al punto de que los miembros de JR Asphalt, que no sé si recuerda el génesis de la controversia, un miembro se vira con otro y evidentemente va y coopera con las autoridades federales, y el otro miembro que se queda fuera de la situación va inclusive al tribunal a plantear, mira, el dinero que JR Asphalt recibe de los distintos municipios, no lo deposites en la cuenta de JR Asphalt, deposítalo en esta otra cuenta, porque tenemos una controversia entre los socios, y dentro del dinero que pide que se deposite en la otra cuenta, no solamente estaba de los municipios que ya hoy han sido señalados, sino también dice el dinero que iban a recibir del municipio de San Juan. Así que imagínate tú, qué seguro estaban de que iban a recibir parte de los millones de dólares que ha tenido el municipio de San Juan para el trabajo de reparación de carreteras, que anticipando eso
en el tribunal, en la controversia entre los socios, le dijeron, de esta cuenta que vamos a cobrar también, asegúrate que se ponga en este lado para yo poder también coger un poco de ese dinero. Así que a ese punto llegó la situación y volvemos. Yo creo que aquí lo importante es que se investigue, que se den todas las contestaciones, que se explique qué fue lo que ocurrió durante ese periodo del 2020, que no se den contestaciones sobre lo que ocurrió de enero del 2021 para acá, porque es que nada tiene que ver. Los señalamientos tienen que ver con lo que se hizo para llegar a la alcaldía de San Juan y los compromisos que se hicieron con las personas que le financiaron la campaña política. Que conteste sobre eso y al final que el pueblo tenga las contestaciones y que las entidades fiscalizadoras puedan determinar si hubo algún tipo de acuerdo que sea parte de la ley. Pero teniendo, Julio, a mí me parece muy interesante que la compañía que está en el centro de la controversia era precisamente la compañía que le hacía el trabajo de bacheo al candidato Miguel Romero cuando no había dinero para asignarle al municipio de San Juan para hacer ese trabajo durante la administración de Carmen Yulín Cruz Soto. Usted ha señalado, y es importante destacar esto, ¿verdad? Que esto no ocurrió o lo que se alega ocurrió, ¿verdad? Y si hubo alguna irregularidad, no ocurrió durante el periodo en el que Miguel Romero se convirtió en alcalde. Estamos hablando del periodo electoral. Este asunto del bacheo, ¿por cuánto tiempo estuvo ocurriendo? Bacheo provisto por J.R. Asphalt. Durante el año 2020 hubo varias instancias. De hecho, en las páginas de Miguel Romero, él lo menciona por fases. Yo no sé si tú recuerdas esto, porque fue un evento bastante controversial en ese momento, Julio, porque recuerdas que el tema de la infraestructura de las carreteras del municipio de San Juan era un tema fundamental. Sí, un tema de campaña importante. Durante la pasada campaña, claro. Entonces la propia gente se preguntaba, espérate, pero ¿cómo es esto? Que el municipio no tiene dinero para hacer esto, pero el senador del distrito que es candidato a San Juan no solamente tiene dinero para hacerlo, pero sino dice que es con dinero privado, porque eso fue cuando se le cuestionó. Dijo, no, esto no son fondos públicos, porque imagínate tú que el senador del distrito, con fondos públicos disponibles, en vez de asignarlo al municipio para que haga la obra, lo esté haciendo él directamente contratando personal, cosa que sería improcedente. Pues él dice en ese momento, no, estos son con fondos privados, lo que sea que eso signifique, porque si vas al informe del Contralor Electoral del entonces candidato a la alcaldía de San Juan, no se está pagando por ningún servicio de asfalto ni nada por el estilo, así que él tendrá que explicar a qué se refería con esos fondos privados. Pero en sus propias páginas, él hace unas publicaciones que dice, comienza la primera fase del bacheo. Esto fue para el principio del 2020, inclusive finales del 2019. En mayo del 2020, a unos meses de la campaña, a unos meses de la primaria, dice, aquí estamos en la segunda fase de bacheo. Y era una cosa trágica, porque en el caso puntual de esa segunda fase y de algunos impactos que hicieron, fue en el contexto de unas semanas antes de la primaria con el compañero Manuel Palomo, me parece que el apellido Manuel Palomo era González, si la memoria no me falla. Su rival primarista. Su rival primarista. Y hay una foto, Julio, que es una cosa que uno dice, Dios mío, ¿para dónde llega la política? Palomo es original de Trastalleres. Y Palomo está visitando las comunidades. Y hay una foto que sale Palomo un día con esta señora en una casa verde visitándola y demás. Y varios días después fue el equipo de Miguel Romero con los fondos privados a bachear la misma calle y la comunidad en donde era oriundo Palomo. Y se tira la foto con la misma señora, como que para restregarle en la cara, ¿verdad? Que mira, esto es lo que nosotros tenemos para ustedes si votan por nosotros. Y eso estaba todo documentado en las redes sociales de Miguel Romero, y cuando explota la controversia relacionada a J.R. Asphalt y otros municipios, todas esas publicaciones fueron eliminadas de las redes sociales, y su personal de comunicaciones tiene conocimiento de eso, porque todavía al día de hoy algunas de las publicaciones que hizo relativo a esto en Twitter, inclusive la directora de comunicaciones del municipio, la señora Michelle Kopp, y otros de los que están actualmente en el andamiaje de comunicaciones del municipio, todavía al día de hoy mantienen en sus cuentas los tweets relativos a esas publicaciones. Decían, desde el primer día aquí está nuestro próximo alcalde trabajando. ¿Con qué dinero y con qué acuerdos era lo que estaba haciendo? Eso es lo que está por verse. ¿Se sabe si esa compañía aportó directamente a la campaña?
Las compañías no pueden aportar a las campañas políticas. Individuo, ¿verdad? Sabemos que hay formas de hacerlo. Alguna persona vinculada a la compañía, digamos. Eso yo no te puedo certificar en este momento. Lo que sí te puedo decir es que no se podría plantear que JR Asphalt hizo un donativo a la campaña de cualquier candidato porque una compañía no lo podría hacer. Así que o se tienen que pagar por esos servicios o simple y sencillamente, ¿verdad? Ningún individuo de la compañía podría donarlos en sí. Y eso es algo de lo que, ¿verdad? De parte de la investigación me imagino que tendrá que contestar el entonces senador Miguel Romero. Claro. Bueno, dicho eso, aprovecho para preguntarle, ya lo tengo en línea y de hecho es un asunto que ha estado en las redes ayer, así que aprovecho para preguntarle a usted, porque usted es una de las personas que aparece allí. Se ha estado divulgando un afiche de un evento, un alegado evento en septiembre del 2015 y una foto en la que aparece usted junto a Narmito Ortiz y otras figuras, asegurando que esas imágenes forman parte de eventos que se realizaban de manera irregular en los cayos de la bahía de Jobos. ¿Cuál es su reacción ante esto? Bueno, que la foto, el contexto en que se publica es dando a entender que es en la comunidad Las Mareas, cosa que es absolutamente falsa. Lo que sí es cierto es que una foto en un cayo de Salinas, como los cayos de Caracoles, de Cayo Enrique, como los islotes de Palomino, de Icaco, en todos los cuales yo he tenido la oportunidad de visitar. Hay otros que no los he tenido, como Caja de Muertos, como Gilligan, y estoy seguro que me encantaría poder hacerlo, en donde se llevan a cabo todo tipo de eventos todos los fines de semana. Si el planteamiento es que ese tipo de eventos no debería hacerse, pues yo lo acepto y no hay ningún problema, pero que de ninguna forma se trate de vincular eso con la controversia en la comunidad de Las Mareas. O sea, usted no estaba en Las Mareas, en una zona protegida, violando la ley. Jamás y nunca he ido allí. Las fotos son en el Cayo Matillo, en el Cayo Barca, de Salinas, Cayo, que para las personas que conocen de área no tiene nada que ver con la comunidad de Las Mareas. Eso es como si tú me dijeras, Julio, que hay una foto suya en Cayo Caracoles, en una actividad en Caracoles. Pues yo le digo, pues por supuesto que sí, he ido, como también he ido en Palomino, como he ido en Caco, como hay otras que no he tenido el privilegio de ir. Pero volvemos, mezclar una controversia con la otra me parece, ¿verdad?, que le falta a la verdad. Y si el señalamiento, el señalamiento es que ese tipo de conglomeración y ese tipo de eventos, como los que ocurren todos los fines de semana cuando uno va a la parquera, cuando uno va a otro sitio, no deberían ocurrir, pues santo y bueno. De este punto en adelante, el planteamiento es que no deben haber ninguno de esos tipos de eventos, perfecto. Pero que se señale que uno estuvo en Caracoles, o en Cayo Enrique, o en Palomino, o en Cayo Matías, o en Cayo Barca. La pregunta entonces es, ¿y? Porque eso nada tiene que ver con las comunidades de Las Mareas. Y si se trata de publicar una foto de uno en un lugar como ese, pues yo publico otra en las que salga un poquito menos. Como no, bueno, Natal, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados. Muchas gracias, Julio, que tenga buen día. Bueno, continuamos aquí en Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320 y a esta hora conectamos con la senadora Joan Rodríguez Bebe del Proyecto Dignidad, porque esta semana han comenzado las vistas públicas de ese proyecto controvertible, como siempre sucede con este tema del aborto, que es el proyecto 693. Ella es una de las autoras de esta medida y le damos la bienvenida. Senadora, ¿cómo está? Muy bien, buenos días, Julio, gracias por invitarme a tu programa. Gracias a usted. Bueno, comenzaron las vistas en el día de ayer y no habíamos tenido la oportunidad de conversar con usted como proponente, así que de entrada, pues preguntarle qué es lo que motiva este proyecto, ¿verdad? ¿Cuáles son los asuntos que pretende atender y qué es lo que incluye esta medida? Pues mira, Julio, en Puerto Rico actualmente es legal que una mujer pueda abortar en cualquier momento del embarazo y por cualquier razón, aunque su vida no esté en riesgo. Este proyecto lo que busca es proteger la vida de los niños por nacer cuando ya sabemos que están vivos y que pueden sobrevivir fuera del vientre de la mujer. Es lo que se le llama la etapa de la viabilidad, que no es otra cosa que lo que acabo de explicar. Un bebé por nacer que ya puede sobrevivir fuera del vientre de la madre, y este proyecto lo que dice es que no se podrá abortar a estos niños a menos que se den dos circunstancias, una de ellas exigida por el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos, que es la excepción de preservar la vida de la madre, y además en el caso de una anomalía fetal letal, es decir, cuando se sabe que el bebé, pues por lo tanto, no es viable.
En otras palabras, y de una forma muy sencilla, Julio, si tenemos una mamá saludable y un bebé por nacer saludable, no podrá proceder el aborto cuando ya se sabe que ese bebé puede sobrevivir fuera del vientre. Muy bien. Ahora, sobre esa definición que usted nos plantea, el tema de la viabilidad y demás, hemos escuchado voces como, bueno, la posición oficial del Departamento de Justicia o el salubrista, el Colegio de Médicos, el Departamento de Salud, que han mostrado preocupación por la manera en que está redactado el proyecto, porque dicen que la definición de viabilidad excluye criterios médicos importantes, ¿verdad? Principalmente el tema de que viabilidad es cualquier bebé de 22 semanas. Bueno, el proyecto presume la viabilidad desde la semana 22. ¿Cómo lo han presumido varios estados en Estados Unidos? 16 estados, para ser específica, han establecido ese término particular para fijar el momento en que se presume que ya un bebé puede sobrevivir fuera del vientre. Debo comentarte sobre esto, Julio, específicamente sobre el tema de la viabilidad, que en Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, desde el 1989, en un caso que se conoce como Webster versus Reproductive Health Services, concluyó, esto es una ley una ley de Missouri, que presumía la viabilidad desde la semana 20 y requería que la mujer embarazada se realizara exámenes para rebatir esa presunción, era una ley constitucional. O sea, estamos hablando que desde el 89 el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció que una ley podía pedirle al médico, antes de realizar un aborto, que rebatiera la presunción de viabilidad desde la semana 20. En el proyecto del Senado la estamos fijando en la semana 22. Y además de esto, en el 1992, en el caso de Planned Parenthood versus Casey, el Tribunal Supremo de Estados Unidos también reconoció que hay un consenso médico hace 30 años atrás, Julio, 30 años atrás, que la viabilidad 30 años atrás estaba alrededor de la semana 23. Sí. De hecho, sobre este particular, lo que han dicho los médicos con los que he conversado, Víctor Ramos y otros tantos perinatólogos y demás, lo que ellos plantean es que la viabilidad no se puede determinar exclusivamente por las semanas. De hecho, decía una de las doctoras entrevistadas, decía, puede ser un bebé viable a las 20 semanas o a las 21 semanas. Sí. Puede ser viable a las 28 semanas. Y entonces lo que ellos dicen es que no se puede establecer como único criterio de viabilidad las semanas y que debe ser el criterio médico después de un análisis amplio el que determine ese asunto de la viabilidad. Mira, Julio, es cierto lo que dicen en cuanto a que puede ser que un bebé por nacer sea viable antes de la semana 22 y que por lo tanto no se pueda provocar un aborto antes de la semana 22 si se aprobase esta ley, pero también puede darse el caso de que un bebé no sea viable en la semana 22. Correcto. Por eso es que en el proyecto se reconoce el criterio médico. Lo que se pide es que ese médico, si determina que ese bebé no es viable, tiene entonces que rebatir esa presunción, explicar y justificar a la luz de su mejor criterio médico por qué procedería en ese caso específico el aborto. De todas maneras, Julio, yo creo que es importante que el país sepa también que estos procesos legislativos son procesos orgánicos, son procesos de discusión, y si fuera necesario tener que tomar en consideración cualquier proceso de enmiendas para todavía ser aún más claros y precisos en el lenguaje, pues sería parte del proceso ordinario de evaluar un proceso una medida legislativa. Sí. Pero por lo menos el espíritu de quienes presentamos el proyecto es que se establezca la presunción de viabilidad desde una etapa específica y, partiendo de esa presunción, respetar el criterio médico, si fuera su decisión, rebatir esa presunción. Hablemos sobre eso último. Cuando usted dice que el proyecto respeta el criterio médico y que si hubiese un bebé que, habiéndose establecido que tiene 22 semanas o más, el médico que evalúa o el equipo médico, que usualmente es un equipo médico, dice este bebé no es viable. Usted dice que tendría que probarlo. Pudiera, por ejemplo, Julio, un caso de un bebé que tenga 22 semanas o 24 semanas, pero un bebé que no aumenta de peso y que por lo tanto no pesa ni siquiera 1 libra. Vamos a poner un ejemplo hipotético.
pues a lo mejor ese doctor determinaría, mira, este bebé, aunque tiene 24 semanas, aunque tiene 22 semanas, es inviable porque sencillamente el peso del bebé lo hace insostenible. Ahora, pudiese pasar que un bebé a las 20 semanas, pues pese, ¿verdad?, más de 1 libra, y entonces diría, bueno, este bebé pudiese sobrevivir. O sea, lo que estamos planteando es que siempre se respeta el criterio médico, pero tiene que haber un tiempo ya del cual se parta, un punto de partida, una presunción. Por eso es que así lo han hecho muchos estados en Estados Unidos. Y este tema de la viabilidad no debería tener tanta controversia en la medida que ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho que esto se puede legislar partiendo desde ese punto de vista. Y comprendo ese planteamiento que usted dice de establecer una semana umbral, digamos, para decir a partir de esta semana, pero lo que quería entender es, digamos que un médico a las semanas que sea, ¿verdad? A las 22, a las 21, a las 30 semanas. Dice, este bebé yo entiendo que no es viable. Usted dice que tendría que probar que no lo es. ¿Ante quién se prueba y bajo qué criterios? ¿Quién decide que el criterio médico no es real? Mira, Julio, no es probar. El médico tendría que en su récord médico, en su récord clínico que tiene que tener para toda paciente, como actualmente le exige el Departamento de Salud a los centros de terminación de embarazo, tendría que hacer una explicación médica, ¿verdad?, de por qué está procediendo y cuáles son los datos que le hacen concluir que ese bebé no es viable. Pues mira, el peso del bebé, o porque tiene esta condición letal, etcétera, etcétera. Igual que esto ocurriría, por ejemplo, con cualquier procedimiento que nosotros cuando vamos a los doctores que nos recetan diferentes medicamentos o tratamientos, que el doctor toma nota de las razones, mira, vino con estos síntomas, estas son las circunstancias, pues lo mismo tendría que hacer el médico. Y eso me lleva a la próxima pregunta. En la actualidad, un médico o un equipo médico que determina que un bebé no es viable, ¿no tiene efectivamente que en el expediente médico explicar por qué no lo es? O sea, no es algo que ya existe. Para realizar un aborto, no. Ahora mismo, ¿verdad? No es uno de los requisitos así puntualmente que exija el reglamento del Departamento de Salud. De hecho, el reglamento de salud sí exige una cantidad enorme de información que tiene que estar consignada en el expediente médico, información que puede estar disponible en todo momento para los inspectores del Departamento de Salud y evaluarlas, incluyendo el nombre, incluyendo la firma de la paciente, incluyendo, ¿verdad?, la edad, etcétera. O sea que estamos hablando que ya el departamento exige mucha información, mucha más de la que se exige en el proyecto del Senado 693. Así que entonces, si estableciéramos una comparación entre el estado actual de los procesos y el que estaría en vigor después de la aprobación hipotética del proyecto, ¿cuál sería la principal diferencia, verdad? Porque el criterio médico, usted dice que no se toca, ni ahora ni antes, el criterio es el criterio médico. ¿Cuál entonces sería el cambio que traería el proyecto de ser aprobado? Bueno, el cambio fundamental tiene que ver con la prohibición de terminar con la vida de niños que ya pueden sobrevivir fuera del vientre de la madre. O sea, ahora mismo, cuando una mujer va a realizarse un aborto en una clínica o en un hospital, puede hacerlo en cualquier momento y por cualquier razón. Ni siquiera se le tiene que, ¿verdad?, preguntar cuáles son las motivaciones. Por lo tanto, ahora mismo en Puerto Rico realmente hay campo abierto de forma absoluta para la realización de abortos. Pero eso es real, senadora, porque conversando precisamente con estos médicos nos dicen que la afirmación de que hay campo abierto para un aborto después de las 22 semanas no es real, porque primero no se realizan en clínicas abortivas, solamente en centros terciarios como el centro médico, y que tiene que ser previo análisis de un médico que determine la viabilidad y recomiende a la madre, ¿verdad? No es como que uno va a las 22 semanas a una clínica abortiva y te hace un aborto. Bueno, eso, ¿verdad? Y ¿verdad? Pues ahí tenemos que precisar. En las vistas públicas del Senado sobre el proyecto 591, que también tocaba el tema del aborto, el pasado octubre, una doctora que realiza abortos en una clínica privada, ella reconoció en esas vistas que ella realiza abortos en la clínica hasta la semana 24. Después de la semana clínica abortiva. En una clínica abortiva en Puerto Rico, hasta la semana 24. Luego de la semana 24, ella alega que realiza abortos en los hospitales de casos de niños con malformaciones. Esa es la información que tenemos sobre esa doctora específicamente y sobre una clínica particular. ¿Qué sucede? Que el Departamento de Salud no tiene estadísticas, Julio, y así nos los informó a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia.
no tiene los datos ni de en cuántos hospitales se realizan abortos y por lo tanto, o sea, no tiene hospitales de cuántos hospitales lo hacen, mucho menos tiene el dato de cuántos abortos tardíos se hacen en Puerto Rico y mucho menos todavía bajo qué circunstancias. Por lo tanto, no es responsable que profesional alguno de la salud diga categóricamente que no se hacen en Puerto Rico abortos después de la semana 22. Primero, porque ya tenemos el testimonio de una doctora que dice que ella los hace en su clínica. Y segundo, porque no tenemos los datos oficiales del gobierno, porque el gobierno no tiene los datos. Por lo tanto, el que diga que esto no ocurre, por eso, pero el que diga que no ocurre, pues entonces realmente le está faltando a los datos y a la información objetiva. Y claro, si no ocurre, Julio... Ustedes tienen un testimonio que dice que sí, efectivamente, ¿no? O sea que... tenemos el testimonio de una doctora que hace abortos en su clínica privada hasta la semana 24. Claro, y que dice que los hace hasta los 24. Claro, y además de eso, Julio, si no ocurriera, que ojalá fuera así, si no ocurriese, pues entonces, ¿cuál es la preocupación con prohibir de forma definitiva que ocurra para evitar que pudiera ocurrir? Porque si sabemos que en Puerto Rico una mujer puede terminar con la vida de su hijo en cualquier momento y por cualquier razón, ¿por qué entonces objetar que el gobierno busque proteger a esas vidas por nacer que ya sabemos que están vivos y que pueden vivir fuera del vientre? Esa es la pregunta que uno se hace. Lo que pasa es, Julio, que la realidad es la siguiente. Aquí, en nuestro país, lamentablemente, hay personas que piensan que el llamado derecho al aborto debe permitir que una mujer, aunque no tenga ningún riesgo para su vida, pueda tomar la decisión de si su hijo en el vientre que está vivo, viva o no viva fuera del vientre, por cualquier razón y en cualquier momento. Y habemos otros legisladores que, en cambio, creemos que es la responsabilidad y el deber del gobierno proteger a esas vidas y reconocer que tenemos un interés legítimo no solamente en proteger la vida de las mujeres, sino también la vida de esas potenciales vidas humanas que están en los vientres maternos, como ya lo ha reconocido el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Amigos, estamos conversando con la senadora Joan Rodríguez Bebe, que es una de las proponentes del proyecto 693, que está ahora en proceso de vista pública. Otro elemento que ha causado controversia, senadora, es el tema del registro que propone la medida. Varios, incluyendo el Departamento de Justicia y grupos de derechos de mujeres, han cuestionado las intenciones detrás del registro y han dicho temer que se trate de una especie de fichaje, ¿verdad? Para señalar a las personas que han decidido, por la razón que fuere, terminar sus embarazos. Háblenos un poco sobre la intención de ese registro y qué es lo que estaría registrándose. Pues mira, ese registro, Julio, tendría un propósito estadístico, como lo tiene actualmente la información que le pide el Departamento de Salud a los centros de determinación y obviamente de garantizar que se esté cumpliendo con la ley, como lo hace también el requerimiento de información del Departamento de Salud. Lo interesante es, Julio, que en ese registro que nosotros estamos estableciendo de forma puntual para poder tener un monitoreo de los casos de abortos tardíos en Puerto Rico, que se sepa cuántos ocurren, ¿verdad?, etcétera, que se esté cumpliendo con los procedimientos, etcétera. Nosotros estamos pidiendo, te lo voy a leer, básicamente seis asuntos. La edad de la mujer embarazada, la etapa gestacional de la mujer, el documento del médico, que discutimos anteriormente, sobre su decisión, la fecha y la dirección del lugar donde se hizo el aborto, o sea, de la clínica o del hospital, y el método que utilizó el médico, la fecha y hora y firma del médico, con la licencia del médico. Como ocurre, esto es estándar, Julia, aquí no hay nada que sea, yo diría, ¿verdad?, que sea extraordinario. Claro, senadora, y antes de continuar brevemente, ese tipo de requerimiento que usted enumera, que son 6 cosas, en la actualidad no hay tal registro, es decir, una persona que se hace un procedimiento médico no está como consecuencia del hecho de que está en una institución médica, tiene un registro. Ahora mismo lo que hay es un requerimiento por parte del Departamento de Salud a través del reglamento que le exige a las clínicas y a los centros de terminación de embarazo llevar a cabo unos expedientes. Esto no lo hacen los hospitales. Se supone que las clínicas privadas sí lo están haciendo, pero la verdad es que el Departamento de Salud tampoco inspecciona las clínicas privadas como debe hacerlo. Así que eso es otro tema. Pero miren esto, en el reglamento del Departamento de Salud
Para que tengan una idea, le pide, y estos solamente son algunos ejemplos, el expediente clínico debe contener documentación completa, clara, exacta y evidenciaria de la condición de la paciente y las reacciones al procedimiento. Incluirá, esto es lo que exige ya el Departamento de Salud a las clínicas, datos de identificación de la paciente, consentimiento informado que conlleva la firma, historial y examen físico, resultados de los procedimientos, notas clínicas u observaciones, disposición del caso. Eso ya lo pide. Esto ya lo pide para efectos del expediente médico que deben de tener en las clínicas y que debe estar siempre disponible para los inspectores de salud. Tiene que tener fecha, hora, firma, título y licencia del profesional médico. Ese consentimiento de la paciente tiene que estar por escrito. Claro. Y además le pide la edad, para efectos estadísticos, ya el departamento le pide a las clínicas la edad de la mujer, el estado civil, claro, semanas de embarazo. Y si hay una a eso te voy, senadora, precisamente, eso que usted nos enumera, no es, o sea, ¿cuál es la diferencia de eso que ya se pide con lo que se pediría tras la aprobación del proyecto? Claro, en este caso nos estamos procurando, como en los hospitales, es donde se hacen la mayoría de los abortos tardíos. Y no, ahora mismo el Departamento de Salud no le exige a los departamentos esa información. Nosotros estamos procurando, primero, asegurarnos que todos los centros de terminación de embarazo, incluyendo los hospitales, provean la información de abortos tardíos, pero además que haya, digamos así, un informe estadístico específicamente dirigido a lo que son abortos tardíos en Puerto Rico, porque este reglamento aplica a todos los abortos desde 0 días hasta 9 meses. Ahora, Julio, como digo, aquí si también hubiese alguna preocupación legítima sobre el registro por algún tema de confidencialidad y de protección de la identidad de la mujer, que lo único que pide es su firma del consentimiento informado, asegurarnos que fue informada adecuadamente, pues esos son asuntos que se pueden trabajar, que se pueden evaluar para, obviamente, si hay que modificar algo para garantizar la seguridad absoluta de esa información, pues se hace. Vale. Senadora, ¿qué puede decir usted a quienes han mostrado preocupaciones por el proceso de vistas públicas? Primero, porque no se quiso hacer o no se decidió hacer vistas públicas, y segundo, porque se asegura, grupos médicos, neonatólogos y otros han dicho que no se les ha invitado a deponer como una especie de estrategia para silenciar voces que podrían aportar a las modificaciones o eliminación del proyecto mismo. Pues mira, Julio, no sé quién te ha compartido esa información, pero ciertamente no es correcta. La Comisión de Asuntos de Vida y Familia ha invitado a todos los deponentes, a todos los ponentes, por lo menos organizaciones pro aborto, que han pedido un espacio en las vistas, se han invitado, las que están en Puerto Rico, y tenemos una representación sumamente diversa. Yo creo que hemos tratado de ser lo más equitativos y justos posible en la invitación que hemos hecho a los compañeros. De hecho, si comparan con otras vistas que se han hecho sobre el tema del aborto presididas por otras comisiones, donde solamente han invitado a un deponente a favor de la causa pro vida y, digamos, más de 10 de la causa pro aborto, se darán cuenta que en esta ocasión se están llevando a cabo vistas públicas de una manera verdaderamente amplia para que todo el mundo tenga oportunidad de ser escuchado. En cuanto a los médicos, por lo menos a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, ninguna, por lo menos que sea de nuestro conocimiento, ninguna organización de neonatólogos o colegio ha solicitado espacio, pero se invitó al colegio, por ejemplo, de obstetras y ginecólogos, y decidieron no comparecer, enviaron su memorial por escrito y estuvieron satisfechos con hacerlo de esa manera, pero fueron invitados. Así que yo tengo que decir que en ese sentido la comisión ha sido muy diligente. Una vez se tomó la decisión de que se iban a llevar a cabo las vistas públicas, aquí se le han abierto las puertas, diría, a casi todo el mundo. Obviamente también sabemos y reconocemos que estos procesos pues se agotan, es decir, si invitamos o planificamos unas vistas donde sea absolutamente todo el mundo invitado, pues no acabaríamos jamás. Así que dentro de la discreción obviamente de las comisiones, pues se trata de buscar la representatividad adecuada, y aquellas personas que han mostrado interés pero que no podrán venir a las vistas de forma presencial, se les ha pedido un memorial de forma escrita.
Senadora, aquí parte de la controversia inicial con el proyecto llegó en voz del presidente del Senado que utilizó un calificativo, algo así como asesinas o asesinato para referirse a interrupciones de embarazo. Aquí hemos estado hablando sobre la interrupción del embarazo e instancias en las que efectivamente hay decisiones relacionadas a la viabilidad de esos embarazos. ¿Usted calificaría a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo como asesinas? Mira, Julio, a mí me parece que esa discusión verdaderamente es útil. Aquí le pueden buscar el nombre, lo que pasa es que la trajo el presidente del Senado, ¿no? Sí, yo le explico de la siguiente manera. Aquí le podrán buscar el nombre y cada cual le podrá poner el adjetivo que quiera, usar el eufemismo que prefiera, le podrán llamar aborto, le podrán llamar derecho reproductivo, interrupción de embarazo, derecho de salud sexual, le podrán llamar matanza, lo que sea, como cada cual lo quiera llamar. La realidad es que independientemente de cómo cada cual le llame, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es un aborto? Julio, si yo te preguntara a ti, ¿qué es un aborto? Tú me dices, bueno, aquí le llamamos interrupción del embarazo. Bueno, ¿y qué es la llamada interrupción del embarazo? ¿Qué ocurre cuando se interrumpe un embarazo? Bueno, la contestación inescapable es que ocurre que se termina con la vida, se procura la muerte de un feto. Y un feto es no otra cosa que un ser humano en desarrollo desde la semana 10 de gestación hasta el momento antes del parto. Se le llama feto a ese bebé que está en desarrollo hasta el momento antes de salir del cuerpo de su madre. No, y eso está claro, ¿no? Había una vida en proceso y se interrumpe. La pregunta va dirigida a... Por eso lo que quiero decir es... a donde quiero ir, Julio, es que realmente se torna inconsecuente en el sentido de que hay personas que le puede resultar muy fuerte ese tipo de expresión. Hay otras personas que tal vez puedan entender que esa es la expresión adecuada, otros que entienden que es una imprudencia, pero verdaderamente, independientemente de lo que pueda opinar cada cual, ese no es el punto de discusión. No podemos perder de perspectiva de que de lo que estamos hablando es del aborto, y el aborto es no hay duda que se trata de terminar con la vida de un ser humano en desarrollo. Claro. Y a lo que ibas a lo siguiente, ¿no? Que a veces no es tan sencillo como el punto, ¿verdad? Porque como parte de la discusión hemos traído instancias en las que las interrupciones de embarazo se dan luego de unas situaciones muy particulares, ¿no? Inviabilidad del feto, decía usted que el bebé pesa 1 libra, no va a sobrevivir fuera del vientre materno. Y quienes toman estas decisiones en muchas ocasiones lo hacen en un proceso muy conflictivo consigo mismos, incluso traumático, y entonces que se le llame asesinas, pues caramba, viene a añadir a ese proceso conflictivo que no es simple, ¿no? No fue como que voy a terminar esto y se acabó. Mira, Julio, yo creo que hay de todo. Yo creo que hay personas que ¿verdad? Pasan por procesos como lo que tú narras, muy conflictivos, muy dolorosos. Muchas de ellas, de hecho, que después se arrepienten en muchos casos. Hoy escuchamos en la vista un testimonio de una joven que abortó 3 veces y se arrepiente de haberlo hecho. ¿A las 22 semanas? No, en niños de 3 meses, 3 meses de estado. Y o sea, lo que quiero decir es que ciertamente hay procesos que son como los que tú describes, dolorosos, conflictivos, pero también hay otros procesos donde no necesariamente se da eso que tú describes como un conflicto o como un proceso de dolor. Así que eso va a depender también de cada cual. Yo lo que pienso, de cada caso. Yo lo que, ¿verdad? Si a donde me quieres llevar es así, pienso que fue tal vez lo más adecuado o prudente decir, pues mire, verdaderamente yo no utilizo esa palabra, pero sí reconozco claramente, y yo creo que el país debe reconocer que cuando se produce un aborto no se está matando una planta, no se está botando al zafacón. Sí, es la terminación de una vida. Se está terminando con una vida que implica, Julio, aunque no lo queramos decir de esa manera porque eso era duro, que implica causarle la muerte a un ser humano. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos hablando de la etapa de viabilidad, que era lo que estaba hablando el presidente del Senado, estamos hablando de 22 semanas o más. Estamos hablando de que una madre le causa la muerte a su hijo que está vivo y que ya puede vivir fuera del vientre. De eso si fuese viable, claro. Claro, en el caso de la viabilidad. Y eso es lo que no podemos tampoco, en ciertas ocasiones,
tratar, ¿no?, de suavizar las cosas, porque a veces es necesario hablar con la crudeza necesaria para que se entienda de qué estamos hablando, senadora, y qué es lo que estamos protegiendo. Se nos acaba el tiempo, pero muy brevemente, el proyecto ya tiene votos. ¿Podemos afirmar que el proyecto se va a aprobar? Bueno, a juzgar por lo que pasó en la primera votación en comisión, el proyecto debería aprobarse nuevamente en la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, y confío que una vez se termine este proceso de vistas públicas, los senadores que iban a apoyar la medida anteriormente se reafirmen en que están haciendo lo correcto. Bien. Senadora, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Muchos saludos para usted. Igual para usted, Julio. Y a esta hora, amigos, hablamos sobre el Partido Popular, como les habíamos anticipado. Ayer hubo una reunión de la Conferencia Legislativa, que no es otra cosa que todos los legisladores del Partido Popular Democrático, senadores y representantes. La reunión se ha planteado que duró más de 4 horas. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, nos acompaña el representante Jesús Manuel Ortiz. Saludos, Jesús Manuel, ¿cómo estás? Saludos, Julio, a ti, a la audiencia del programa. Un placer siempre. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿estuvo ayer en la reunión? Sí, estuve allí hasta el final. ¿Y ese final para qué hora, más o menos? Bueno, fue cerca de las 10 de la noche, aproximadamente a las 10. ¿Y cómo describiría usted lo ocurrido en esa reunión? Mira, yo creo que fue una reunión muy saludable. Tengo que decirte que creo que fue un foro para que todos los compañeros y las compañeras legisladoras y legisladoras se expresaran sobre distintos temas, ¿verdad? No fue una reunión de un solo tema, y por lo menos desde mi punto de vista creo que fue una muy buena reunión que pues produjo intercambios sobre temas que le preocupan a cada uno de los compañeros, y me parece que este tipo de reunión pues siempre es importante que se celebre, y uno de los asuntos que se acordó es que se va a hacer por lo menos una vez al mes este tipo de reunión, porque creo que es un tema, los trabajos legislativos requieren conversación, requieren diálogo, requieren discusión sobre asuntos que nos atañen todos los días allí, y yo creo que fue una muy buena reunión. Esa reunión fue álgida y tensa, porque otros legisladores como Luis Raúl Torres la han descrito en esa línea. ¿Fue efectivamente álgida con momentos de tensión? Mira, yo creo que, siendo completamente honesto contigo, como siempre soy cuando me hacen una pregunta, hubo algunos planteamientos que yo creo que se hicieron, ¿verdad?, de manera firme, ¿verdad? Y sí hubo diferencias de opiniones en unos temas, pero yo no creo que se salió nada de proporción. Me parece que ha habido situaciones mucho más tensas entre líderes de la institución, ¿verdad?, de nuestro partido, así que claro, aunque pero sí, fue tenso. Sí, hubo momentos. Puedo decirte que hubo momentos donde sí se hicieron reclamos. Yo creo que el tema más discutido o que más tiempo demoró fue el tema de la redistribución electoral. Recuerda que la mayoría de los legisladores que están allí son legisladores o legisladoras de distrito, ¿verdad? Los de acumulación somos muy pocos, así que ese tema sí atañe bien de cerca, aunque a todos nos importa, por supuesto, pero tiene un efecto específico más grande sobre los compañeros de distrito, y ese asunto, pues, yo creo que fue el que más acaparó la discusión. ¿El tema de la presidencia surgió como se anticipaba en este encuentro o no? No. Allí yo te puedo decir con candidez que se discutió, como te digo, de la reforma, la redistribución electoral. Hubo asuntos sobre legislación que se discutieron, sobre el estatus de algunos proyectos y cómo se debían manejar los mismos, pero no hubo ningún planteamiento sobre la presidencia, ¿verdad? Ni la presidencia de ninguno de los cuerpos, ni la presidencia del partido. No, eso no fue tema de discusión. Aunque, como usted nos ha dicho, no se discutió el asunto al interior, me parece que por las expresiones en el exterior es evidente que algo pasa dentro del Partido Popular, ¿verdad? No están ustedes, digamos, todos en la misma página. Y claro, ninguna organización tiene a todo el mundo en la misma página. Claro. Pero, por ejemplo, veíamos a Tatito Hernández diciendo a la entrada que en la Cámara sí se trabaja. Eso es una expresión que tiene una carga evidente, ¿no? Si tú dices que en la Cámara sí se trabaja, pues estás planteando que en el otro lado no se trabaja. Bueno, yo no escuché la declaración que hizo el presidente, ¿verdad? Y pues cada cual tiene que explicar las expresiones que haga, ¿no? Y tiene que hablar sobre las mismas. Yo puedo responder por las expresiones que haga yo. Yo creo que siempre estas diferencias entre los cuerpos surgen. Es normal, yo, aunque solamente he estado un 4 años y medio en la legislatura, sé que es así. Y yo creo que aquí
ciertamente hay diferencias de criterios en algunos temas, en bastantes temas. Eso es una realidad. O sea, el Partido Popular es un partido de centro y promueve, o sea, la diversidad que existe dentro de la institución es caldo de cultivo para eso. Aquí el tema está en cómo se va a manejar, Julio. Y yo que te agradezco la pregunta porque me da la oportunidad de decir algo. Aquí todos tenemos que entender, todo el liderato, que nosotros estamos allí por el voto de la gente, por supuesto, pero porque corrimos por una institución que cuenta con un respaldo amplio dentro del pueblo de Puerto Rico. Posiblemente, y yo me atrevo a decir de esa manera, ninguno estaríamos allí si no hubiésemos corrido bajo la insignia del Partido Popular y bajo los postulados del Partido Popular. Y tenemos que partir de ese entendimiento para que cuando surja un desacuerdo, que van a surgir, cuando surja una diferencia que va a surgir, y es importante que surja, se maneje con la sensatez, el respeto y la madurez que se requieren, pero siempre salvaguardando y entendiendo que hay una protección a la institución en la que nosotros creemos es el vehículo para servirle al país. Eso tiene que estar y fue un planteamiento que hice allí, eso tiene que estar en la mente de cada uno de nosotros, el respeto que le debemos, no solo al pueblo de Puerto Rico, que evidentemente está ahí, pero también a miles de populares que a través de la historia han trabajado para que 84 años después la institución todavía exista y siga, ¿verdad?, luchando por los postulados que nosotros creemos. Ese respeto se tiene que traducir en la forma en que se manejan los temas públicos. Eso no significa que no hay diferencias. Yo creo que en la diferencia se fomente la discusión pública y amplia, por supuesto que sí, pero eso no implica personalismos, ataques personales, ¿ves? Y en ese sentido, yo creo que las reuniones constantes, en la medida que se puedan dar este tipo de encuentros con más regularidad, se van a dirimir más controversias y yo creo que vamos a abrir un canal que evitará en el futuro diferencias como las que hemos visto recientemente. Representante, y efectivamente ha habido ataques personales contra el presidente, porque una cosa es, ¿verdad?, un ataque personal, decir, mira, usted es tal cosa y tal otra, y otra es tener diferencias con el liderato del partido y expresarlas públicamente, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Claro, ha habido ataques, el presidente ha sido atacado en su carácter personal. Si la pregunta es contra el presidente José Luis Dalmau, yo honestamente tengo que decirte que de las diferencias que ha habido con él, yo no he escuchado un ataque personalista hacia él. Claro, en asuntos entre otros compañeros sí ha habido discusiones públicas que me parecen a mí se alejan de lo que son discusiones sustantivas sobre temas públicos. Que es pero diferente, contra el presidente no he escuchado este ataque personal. Yo por lo menos no he escuchado a ningún compañero hacer un ataque personal al presidente. Ha habido diferencias sobre una posición que haya asumido en un proyecto, ha habido diferencias sobre quizás el manejo de alguna situación. Yo no lo he escuchado, me puedo equivocar, ¿verdad? Y puede haber surgido en algún lugar. Mientras me hacen la pregunta... Pero públicamente, pues, usted no recuerda ninguna. De hecho, yo no recuerdo tampoco ninguna, ¿no? No, yo públicamente no recuerdo ninguna. Se lo pregunto porque el presidente ha emitido una orden de cese y desista y como parte de las bases de esa orden de cese y desista se habla de ataques personales hacia él mismo, ¿no? Pero, o sea, ¿en qué medida las diferencias expresadas públicamente por miembros del partido deben ser interpretadas como un ataque personalista? Bueno, las que, como te digo, las que han surgido con el presidente, desde mi punto de vista y con mi mejor recuerdo, no han sido personales. Yo creo que han sido sustantivas y han sido sobre asuntos de interés público. Claro está, a lo que el presidente, me parece a mí, se refiere a las controversias recientes que han surgido en el caso, por ejemplo, de la controversia entre el compañero alcalde de Arecibo, entre el presidente de la Cámara, entre el compañero Nelmito Ortiz, entre, ¿verdad?, otras dinámicas que se han dado entre la situación, ¿verdad?, que hay en la primaria de Guayama, que ha habido algunos ataques ahí, que es la primera vez que ocurren. Por supuesto que no es la primera vez, que no deben ocurrir, pues no debe ocurrir. Yo soy muy fiel creyente en que las diferencias aquí tienen que ser sustantivas, tienen que ser sobre asuntos de interés público. Cualquier asunto personal se debe manejar de otra manera, ¿verdad? Y yo allí, y todos los compañeros que son testigos que han trabajado conmigo de alguna manera, difiero todos los días de distintas personas en materia sustantiva. Y vamos a debatir y debatimos duro. Y la persona defiende su punto y yo defiendo el mío. Pero la línea que no se puede cruzar, que yo creo que esa lo tenemos que tener todos claro, es la línea del ataque personal, ¿verdad? Y en ese sentido, los líderes del Partido Popular, incluyéndome a mí, no voy a sacar a nadie, me incluyo, tenemos que entender que quizás por una victoria momentánea de un incidente particular, esa satisfacción momentánea que le pueda brindar a ese líder, en el futuro puede repercutir en un daño en la institución que afecte a esa persona y a la persona con quien tuvo la controversia. Y al final del camino es un ejercicio fútil.
Claro, y ese daño que usted dice que podría ocurrir, ¿es un daño que efectivamente podría ocurrir o que ya ocurrió? Pues mira, yo creo que ha ocurrido, sin duda alguna. O sea, el que plantee que todas estas controversias públicas que han surgido no hacen daño a la institución, pues yo creo que está tratando de tapar el cielo con la mano. Yo creo que ha habido un daño. Yo creo que aún es reparable, ¿verdad? Yo creo que si se abren... ¿Y de qué depende? ¿De qué depende eso? Bueno, de la capacidad, de la madurez de cada uno de nosotros, de las oportunidades de dirimir esas controversias en los foros correctos. Yo creo que por eso te decía que este tipo de reunión y la reunión que va a suceder el sábado de la Junta de Gobierno son espacios que hay que abrir, porque en esta dinámica pública, Julio, como decimos por ahí, cada cabeza es un mundo. Y en distintos temas hay distintas posiciones, aunque seamos del mismo partido, y el debate público se enriquece de eso. Tú me puedes entrevistar a mí ahora y después que yo termine entra otro compañero y tiene otra opinión, y de eso se enriquece el debate público. Eso es válido, eso debe ser así, eso se tiene que comentar. Representante, que el Partido Popular salió fortalecido de la reunión de ayer? Pues mira, yo creo que sí. Yo creo que hoy, en este cuatrienio, el principal bastión de poder del Partido Popular en la Asamblea Legislativa, aunque tenemos 41 alcaldes, obviamente ellos están cada uno en sus pueblos y en sus ciudades trabajando duro por su gente. Ahora, y hay hoy una legislatura unificada, una legislatura popular unificada, o se incrementaron las diferencias. A nivel nacional es la legislatura popular el bastión que tiene el Partido Popular para poder implementar política pública. En la medida que se coordinen los trabajos, que las diferencias se diriman en procesos como este y que podamos escucharnos unos a otros, se fortalece las delegaciones, la institución y por supuesto nuestra capacidad de poder hacer cambios. Yo creo que no se resolvieron todos los problemas ayer, por supuesto que no, pero se dieron pasos afirmativos, se hicieron acuerdos sobre las reuniones más periódicas, se hicieron acuerdos sobre legislación que está pendiente y cómo se van a atender. ¿Y en la sustancia usted cree que efectivamente salieron, tú sabes, hermanitos de la mano, estamos todos aquí en la misma página? Porque por lo bajo parecería que la gente está enchismada, representante, bueno, y que el llamado al cese y desista cayó mal en algunos integrantes del partido que parecen interpretarlo como una especie de mordaza. Yo, ya que me hace esa pregunta, yo creo que esa acción del presidente fue correcta. O sea, el presidente tiene una función de proteger la institución y de dirigir los trabajos en la institución, y el llamado yo creo que es correcto, y yo me uno al llamado del compañero Dalmau. O sea, es momento o sea, basta de que este tipo de discusión pública se esté dando de esta manera. Hay mecanismos, hay foros que se pueden seguir, sin entrar en los méritos de cada controversia. Cada cual tendrá su opinión y se va a dirimir donde se tiene que dirimir. Ahora, yo creo que esa fue una determinación correcta que tomó el presidente. Las cosas perfectas no están, por supuesto que sí. Hay diferencias, persisten algunas diferencias, por supuesto. Ahora, se dieron unos pasos ayer que yo creo que son importantes que haya que dar. Bueno, falta ver, ¿verdad? Y aquí del dicho al hecho hay un largo trecho. Falta ver si después de la reunión de ayer se continúa manejando de manera correcta para que esas diferencias se puedan atender de la manera que se atendieron ayer. Representante, sí. ¿Usted cree que José Luis Dalmau debe continuar en la presidencia después de noviembre? Yo creo, bueno, después de noviembre es una determinación de él. Pero ¿tiene o no tiene apoyo? Por eso le pregunto si usted apoyaría esa intención. Sí, pero yo lo que te puedo decir es, yo creo que la presidencia actual de Dalmau no es un asunto que está en discusión, porque en la medida que dirijamos esta discusión sobre las posiciones de algunos compañeros, pues se va a desvirtuar lo que realmente es importante aquí, que es entender la necesidad de reformar la institución, Julio. Y yo he sido consistente diciendo que si el Partido Popular quiere ser viable, tiene que darle paso a una reforma institucional que va desde sus organismos políticos hasta la manera en que establece sus postulados y comunica sus postulados al electorado. Y un elemento muy importante para mí es que tienen que entender que la transición de liderato es inevitable dentro del Partido Popular, la necesidad de que ocurra. Eso no significa que nadie tiene que salir. Hay compañeros veteranos que tienen su rol importantísimo, pero hay que darle paso a esa nueva generación de líderes que está dispuesto a hacer un trabajo. Si eso no esa nueva generación de líderes está encabezada por usted. No, esa nueva generación de líderes tiene muchísimos representantes. Mire, usted sabe que a usted se le menciona con insistencia como un potencial presidente del partido. Y yo agradezco, lo sabe, ¿verdad? Y sí, yo agradezco, he escuchado los planteamientos, he recibido acercamientos de mucha gente, y agradezco ese reconocimiento de las personas que así lo piensan. Mira, y usted está disponible para esa posición. Como siempre he dicho, yo he estado trabajando por esta institución hace muchos años, desde muchos frentes, ¿verdad? Ahora es el más obvio porque es el que, ¿verdad? Donde soy, ¿verdad? El funcionario electo soy yo. Pero yo he trabajado por esta institución
hace muchísimos años en distintas facetas y siempre voy a estar al pie del cañón para hacer el trabajo que me toque. Las candidaturas mías y de cualquier otro compañero van a tener su momento de atenderse. No quiero desvirtuar el tema en eso. No es ahora el momento. Y en ese sentido, mi llamado es a que trabajemos y cuando llegue el momento de las candidaturas, lo haré yo, ¿verdad? Tomaré la determinación que entienda y los compañeros, las compañeras que entiendan, así también lo harán. Yo tengo que respetar eso y pido que una última cosa, Jesús Manuel, antes de irnos. Sí. La propuesta de eliminar la figura del presidente del Partido Popular que trae Tatito Hernández, ¿le parece a usted una buena propuesta o no? Yo tengo preocupaciones con esa propuesta y se lo dije al presidente en una reunión privada que tuvimos él y yo. Eso es que no está de acuerdo. Bueno, lo que pasa es que, o sea, la propuesta tiene sus méritos. O sea, la razón por la que surge, yo la entiendo perfectamente. Porque han surgido problemas en el pasado con presidentes que han colocado primero su interés antes de la institución. Eso es una realidad. La pregunta quizás que uno debe hacerse es si es el momento para hacer una medida como esa ahora, ¿no? Si a un año de la elección sería, ¿verdad?, sabio hacer un cambio de esa magnitud y qué efecto va a tener en la institución. Eso requiere un diálogo y una conversación sobre esos efectos. Así que, aunque yo favorezco gran parte de las propuestas que se hicieron hace unos días por parte de compañeros de la Cámara, son bien parecidas a las que yo había hecho con muchos de ellos mismos también hace como un mes, hay dos que a mí me preocupan y que creo que requieren más diálogo. Esa es una, y la otra es la del Comité Ejecutivo, que creo que también tiene que ser discutida a mayor profundidad. Varios aspectos de esa propuesta, por ejemplo, si hay funcionarios, si queremos sacar a un presidente porque tiene alguna aspiración a ser candidato, pues entonces de cualquier otro organismo que se proponga tampoco deben haber personas que tengan interés, ¿verdad? Por lo menos debemos empezar por ahí. Así que en ese sentido creo que merecen más discusión. Jesús Manuel Ortiz, gracias por estar con nosotros. Muchos saludos. Siempre a la orden. Buen día. Nos acompaña Iván Báez, el presidente de esta asociación. Buenos días, Iván. Saludos, Julio, y saludos a todos los radioescuchas. Gracias por acompañarnos. Bueno, Iván, ¿esta reducción ya se produjo o está por producirse? Esta reducción del chequecito de... Está por producirse. Básicamente, nosotros formamos parte del Puerto Rico Coalition for Food Security. Este grupo ha trabajado con varias administraciones en el pasado para conseguir fondos adicionales, cerca de $2.86 billones adicionales en tarjeta del PAN para los ciudadanos en Puerto Rico. Y ahora lo que viene es un cliff, en español un abismo, en estos fondos. Básicamente, las familias, 52% de las familias depende de la tarjeta del PAN en Puerto Rico, y lo que se va a ver es una reducción de un 25, un 30% en lo que ellos reciben para comprar sus alimentos. Como yo he mencionado, básicamente nosotros vivimos como organización, el Puerto Rico Coalition for Food Security, para ayudar a buscar igualdad de esos fondos para los puertorriqueños, los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico. Y como te he mencionado, pues básicamente los fondos que nos dan, que son los fondos al que pues los puertorriqueños, los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico tienen derecho, básicamente son fondos que se han pedido por tragedias, por daños de huracanes, por pandemias, pero en realidad los puertorriqueños deberían estar recibiendo la misma cantidad de fondos que están recibiendo en base a lo que se hizo con la pandemia o con los huracanes, bajo causas normales. Y lo que estamos trabajando es para solicitar al Congreso igualdad en esos fondos. Una transición del programa NAP al programa SNAP. Y que no se tenga que estar viviendo de tragedia en tragedia o de desastre natural. Claro. En desastre natural. Y entonces, en términos prácticos, para ir por paso, estos chavos van a terminar en mayo, ¿cierto? Correcto. Nos estamos moviendo en el Congreso, y de hecho en las próximas 2 semanas vamos a estar en el Congreso varios grupos. Entiendo que la Cámara de Comercio también va a hacer una serie de visitas. La coalición pues también va a hacer una serie de visitas en el Congreso para ver la posibilidad de que se puedan asignar fondos adicionales y se evite este abismo y que no se impacte en las familias, porque ciertamente esto es un tema de seguridad alimentaria. Esto no es un tema de que Puerto Rico necesita recibir dinero independientemente de desastres naturales o no. Es una realidad de seguridad alimentaria para los ciudadanos de Puerto Rico, y a la misma vez, Julio, es también un derecho. O sea, en Puerto Rico se recibe un block grant. En Estados Unidos la gente está bajo el programa SNAP. En vez de NAP, que es Puerto Rico, que es con N, allá es SNAP. La realidad es que no es justo. Allá están recibiendo los ciudadanos, una familia promedio, por lo menos $400 para
a su sustento alimenticio, y aquí reciben la mitad. Claro, y acá en Puerto Rico, cuando llegue mayo, ¿verdad? Las familias que reciben los cupones van a recibir ¿cuánto por ciento menos de aportación económica? Estamos estimando un 25 o 30% menos. 25 o 30%. Y eso, evidentemente, es menos dinero que esta gente va a tener para gastar en el comercio. ¿Cuál sería el impacto para los comercios? Ya hemos hablado de las familias, pero evidentemente es un ingreso que estas familias ya no tendrían. El tener 30% menos de presupuesto para gastos, ¿qué implicación puede tener en el espacio comercial, verdad? La gente que va a hacer su compra, etcétera. Estamos hablando de cerca de $900 millones menos para poder adquisitivo para adquirir alimentos, pero también eso tiene un efecto dominó en otro tipo de actividad económica. Y ciertamente, pues definitivamente van a ser unos meses duros. Nosotros tenemos el compromiso de trabajar junto con el gobierno de Puerto Rico para lograr esa paridad de fondos y esperar que por lo menos, si no se puede en estos 3 meses, a partir de septiembre, con el nuevo presupuesto federal del año fiscal, pues se puedan incluir fondos adicionales. Hemos estado en contacto con la presidenta del Comité de Asignaciones del Congreso, Rosa Di Lauro, para trabajar en esa dirección. Y no vamos a cejar porque yo creo que esto es un tema de seguridad alimentaria. Yo creo que esto es un tema de que nuestra isla, en adición a los costos altos que tenemos de inflación, la ciudadanía va a tener costos más altos de alimentos con menos poder adquisitivo. O sea, que claro, ese es el balance. La gente que recibe el PAN va a tener un costo más alto de alimentos como consecuencia de la inflación, pero va a tener menos chavos. Es correcto. Y si tienes eso, tienes costos de energía eléctrica más altos, tienes costos de inflación de productos, tienes faltantes góndola, y estamos entrando a una temporada de huracanes, que también tenemos un impuesto alimentario que no se ha eliminado, con cerca de un 18% de faltante en góndola de productos. Pues yo creo que es una situación que nos pone nuevamente en una cuerda floja desde el punto de vista de seguridad alimentaria. Esa reducción del 30% que tú dices que se traducirá en unos 900 millones menos para gastar, ¿qué impacto anticipas que va a tener en el comercio al detalle precisamente? Donde, ¿verdad? Ya sabemos que hay unos retos que han estado enfrentando, pero ahora evidentemente nos estás contando que la gente va a tener 900 millones menos para gastar, por lo tanto es un dinero que no van a tener disponible para hacer sus compras en los comercios. ¿Cuál tú crees que va a ser el impacto que para ustedes, los integrantes de este sector? Reducción inmediata en consumo de alimentos. Básicamente eso va a implicar una reducción inmediata en consumo de alimentos. El primer efecto sería ese, y el que le sigue sería básicamente reducción inmediata en consumo de mercancía general o gastos que no tienen que ver necesariamente con alimentos. O sea que esto tiene un impacto cascada en la economía. Y van a ser unos meses donde pues yo creo que los puertorriqueños van a tener que hacer sus ajustes para poder manejar y paliar esta situación. A mí lo más peligroso que me está, Julio, es el tema de que nos cae este cliff, este abismo, en plena temporada de huracanes. Claro. ¿Y hay opciones? ¿Hay opciones reales para evitar el cliff en mayo, o esto es inevitable? Es una en esta etapa, y siendo realista. Es una cosa que en estos momentos, y la coalición ha logrado cosas en el pasado. Hemos logrado obtener los fondos y tirar, como se dice, un Hail Mary Pass o un canasto de media cancha, faltando 3 segundos de juego, pero es cuesta arriba. Es cuesta arriba, y por eso es que estamos tratando de hacer lo que se vaya a hacer, hacerlo ahora, porque ya pues después vienen las elecciones de los midterms en el Congreso. Sí. Y los congresistas, el Congreso va a estar enfocado en los congresistas en su reelección, aquellos que vayan a buscar salir reelectos. Claro. Así que lo que se vaya a hacer se tiene que hacer ahora. Y si vamos a tener estos 3 meses de reducción, pues por lo menos tratar de que para el nuevo presupuesto de año fiscal, pues tener esa paridad en fondos que tanto los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico necesitan. Esa es la realidad. Iván Báez, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados. Muchos saludos. A ti, Julio. Saludos. Seguimos aquí en Pegados en la Mañana. Y mire esto. Si usted está buscando qué hacer para el Día de las Madres, o simplemente, aunque no sea madre, quiere
efectivamente regalarse a sí mismo una velada chula de buena música. Mire lo que les estoy planteando aquí. Imagínense tener en un mismo escenario a figuras como Chucho Avellanet, Dagmar, Carmen Nidia Velázquez, Aidita Encarnación o nuestro invitado de esta hora, Rafael José. Suena bien, ¿verdad? Lo tenemos a esta hora, Rafael José, para que nos hable sobre este evento, este junte que se llevará a cabo precisamente para honrar a nuestras madres. Buenos días, Rafael José, ¿cómo estás? Buenos días, Julio. Aquí muy bien, gracias a Dios. Tempranito, aquí ya ready. Ready, muy bien. Qué bueno saludarte, Rafael José, que ustedes saben es una de nuestras figuras más queridas, con una carrera extensísima que lo ha llevado desde el canto hasta la actuación, la animación en y fuera de Puerto Rico, pero recordando siempre esos comienzos como cantante, aquella participación en el OTI, entre otras cosas. Y ahora, al regreso a los escenarios, con la música y con este grupo de colegas tuyos, ¿no? Sí, es de verdad que es un honor y un placer volver. Y una cosa inesperada fue, tú sabes, como hacía tanto tiempo que no me juntaba con compañeros cantantes, esa comunidad de cantantes, estar juntos, compartiendo, haciendo anécdotas en los mismos ensayos, ha sido como que bien reconfortante. Porque tú sabes que pues, obviamente todo lo que nos quitó la pandemia, y yo es como desde el 2019 por ahí, que fue la última vez que hice un junte que estaba con Danny, Glenn, que vimos unos cuantos también con la Sinfónica, no había vuelto a cantar, y esta vez ha sido como que, wow, como que un alivio bien bonito, el reírnos, el cantar, el interpretar, que a uno mismo se le olvida, Julio, que uno canta. Llegaste a ese punto, Rafa, que se te había olvidado la cosa. No cantar, sino habías puesto en pausa ese capítulo. Es como no surgía, realmente cerraron aquí los lugares en Puerto Rico después de María, en los lugares donde eran los showcases, como dicen en inglés, ¿no? Los lugares donde tú ibas a cantar, como era un Yerba Buena, los que eran más pequeños, porque siempre existen los hoteles y eso, pero los que son más acogedores, casi todos cerraron por la pandemia y desde María. Y de verdad que se tornó la parte de cantar bien, muy limitada, diría yo. Y claro. Entonces, a uno se le olvida cómo suena, porque yo no soy de los cantantes que ni que pongo mis discos, ni que me oigo, ni nada de esas cosas, tú sabes. Yo hago un disco, me da una fiebre como por 3 o 4 semanas, me oigo, después lo engaveto y además me vuelvo a ir. Entonces, cuando oigo y las combinaciones, mira, en este show voy a tener la oportunidad por primera vez de cantar con un trío. Y yo nunca había tenido esa experiencia. A lo mejor hay gente que dirá, pero qué bobería. Pero es que los tríos se oyen tan lindos, ¿entiendes? Y hacen unas armonías tan espectaculares. Y estoy en estos días... Pues no, que no se te olvide, muchacho, que no se te puede olvidar, imagínate. Para comenzar, el que lo olvidó, Rafael José ganó. Así fue su llegada al ojo público, ganó el Festival OTI en el 80, pues, Rafa. 1980, sí. En el 80, con Contigo joven, Mujer. Mucha gente joven no se acuerda. ¿Tú habías nacido ya? Yo había nacido, sí. Ya tenía como 4 años, 5 años. No me acuerdo de ti en el OTI, pero me acuerdo del hecho y hice mi asignación de cultura general. O sea, imagínate. Claro, pero te digo, tú sabes cómo ha pasado tanto tiempo que hay gente jovencita que realmente me ha conocido. Mira, lo mismo con que yo estoy trabajando ahora, como que son mis productores. Muchos me recuerdan de mi carrera, de cuando yo hacía el Cuartel de la Risa con el Gangster, hacia acá. O sea, no me recuerdan como cantante. Más bien la generación de los 80 y los 70 son los más que me recuerdan esa época de cantante. Pues que recuerden. Mira, por aquí alguien me está escribiendo que tú eras su crush. No diré quién es al aire, pero viste, tenía un fan base ahí amplio con esas canciones. Y entonces, así que, Rafa, pues qué bueno que estás recordando, ¿verdad? Recordando y hacerle recordar al público ese que fue tu primera carta de presentación ante el país y ante el público latinoamericano. Y entonces ahora vas a los escenarios. Cuéntanos un poco sobre este concierto. ¿Va a ser cuándo y qué la gente puede esperar?
es el sábado 7 de mayo, el día antes de las Madres, sábado 7 de mayo a las 6 de la tarde, porque pues queremos que sea una velada donde las personas también pues no salgan muy tarde de Bellas Artes. Tú sabes que ya habemos algunos que de noche se nos hace un poco más difícil viajar distancia. Claro. Tenemos que tener conductores resignados o designados, una de dos, para que nos lleven, pero la velada, pues como tú dijiste muy bien, estoy con este grupo espectacular de buenos compañeros contando anécdotas, Chucho, Carmen Nidia, Encarnación, el tío de Membranza, Dagmar. Un encuentro, una vez más te digo, bonito, bien bonito. Qué chévere, ya lo sabe el público, los boletos están en TCPR, el número para que lo anote por ahí es el 787-792-5000 o en el mismo Centro de Bellas Artes y promete, es un junte que promete, ya lo sabe, Chucho Avellanet, Dagmar, Aidita Encarnación, Carmen Nidia, Boleros del Alma, ya está invitado. Oye, me preguntan por aquí que si no hay por ahí, ahora que estás recordando eso de tu primer amor en la música, un junte con Juanpi, con Juan Pablo, que si usted no lo sabía, Rafa es el señor padre de Juan Pablo Díaz, que también es excelente cantante, ¿verdad? Si tú sabes que nosotros tenemos si quieres entrar en YouTube, tenemos un dúo que hicimos, que él lo quiso grabar para tenerlo constatado como parte de la ficha familia, pero está en YouTube un bolero que lo cantamos a dúo que se llama Si Te Dicen, que las personas que nos quieran ver cantando juntos, pero sí, con Juan Pablo hago muchas cosas, pero estamos ahora mismo, que decir, un poquito menos en la televisión, planificando para hacer algo juntos, eso sí. Qué bien, qué bien. Juan Pablo, que es un tipo talentosísimo, canta excelente, la gente no sabe que estuvo nominado hasta el Grammy, o sea, hay mucho talento, y además de lo que vemos todo el tiempo. Así que bueno, el que lo hereda no lo gusta, ¿no, Rafa? También tiene su mamá, que es excelente. Claro, por los dos lados, yo sé. Sí. Eso es así, Magali Carrasquillo, excelente y talentosísima. Tiene un ADN probado el hombre. Bueno, Rafa, gracias por estar con nosotros. Muchos saludos para ti, mi admiración siempre. Muchas gracias, mutua. Cuídense mucho. Bendiciones. Buen día.